Vamos a orar. Señor y Padre, no se trata de nosotros, Señor, se trata de ti, se trata de tu presencia, se trata de tu palabra. Por lo tanto, es necesario la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toma la palabra, sazónala a través de tu Espíritu, llévala a nuestras mentes, a nuestros corazones, haznosla entender, Dios mío, y sobre todo, Padre, danos tu gracia para poderla incorporar y poderla llevar a cabo, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú me limpies, que tú me dignifiques a través de tu Hijo Jesucristo, para poder estar aquí delante de ti, Señor, de manera inmerecida, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Quiero pedirte que tú tomes, Señor, mi boca y la uses para tu gloria, única y exclusivamente para tu gloria, en el nombre de Jesús. Toda la Biblia exalta, enaltece, magnifica la palabra de Dios, le da una importancia vital, toda la Biblia. El capítulo 1 de Génesis se compone de 31 versículos. Y en su texto, dentro de esos 31 versículos, la frase "dijo Dios" se repite 9 veces. Después de esa declaración, de ese decir Dios, de esa declaración de Dios en el principio, hay un actuar sobrenatural de Dios. Empezamos ese capítulo diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que hizo la palabra de Dios es ordenar, dar sentido y propósito al Edén, a lo que él deseaba y quería. No había quizás hoy, pero yo lo quiero compartir. Yo no soy mucho de numerología bíblica, pero me llama la atención que Génesis 1 tenga 31 versículos, que son los días que tiene un mes. Y dentro de Génesis 1, todo lo que se engloba ahí es la palabra de Dios, el obrar de Dios y el actuar de Dios. En el Nuevo Testamento, esto es Génesis, en el Nuevo Testamento, el capítulo de Juan, el primer capítulo de Juan, dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el final de la Biblia, por eso decía que toda la palabra magnifica, ensalza, glorifica y da un sentido vital. Al final de la palabra, de la Biblia, en Apocalipsis 22:7 dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Además, en otros pasajes, la palabra de Dios se presenta como palabra inspirada por Dios. Eso quiere decir que la Biblia no es que tenga la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Se presenta también en la Biblia, en los textos, como viva y eficaz. Eso quiere decir que no es simplemente letra, significa que es un libro muy especial, tan especial que viene del cielo, pero que produce vida y que es eficaz, entendiendo como eficacia aquello que el hombre necesita para estar completo, vivo y eficaz. Y Jesús la presenta en los evangelios como palabras que son espíritu y son vida. La palabra de Dios es capaz de transformar y cambiar vidas de manera milagrosa. ¿Quién puede decir amén? Amén. ¿Quiénes pueden dar testimonio de que la palabra de Dios ha transformado sus vidas? Amén. Eso es una realidad. Pero aún hablando
compartiendo, exponiendo el mensaje compuesto por todo el consejo de Dios. El día que vengas y escuches algo que se comparta, que tú creas que no está en la Biblia, dímelo. Dímelo, porque el interés, la seguridad, la fe, es que lo único que cambia y transforma las vidas es todo el consejo de Dios. La Biblia expuesta y presentada delante del pueblo. No es suficiente poder escuchar, poder compartir, poder exponerse, no es suficiente, porque para que podamos alcanzar el propósito de nuestras vidas hay que hacer algo más. La palabra de Dios no puede obrar en nuestras vidas a menos que la recibamos de una manera correcta. ¿Vale? Eso quiere decir que haya una manera, y es lo que yo quiero compartir con vosotros, una manera correcta para recibir la palabra de Dios. Cada domingo oímos palabra de Dios. Palabra de Dios escrita en la Biblia. Por eso me gusta pasar los textos para que confirme que lo que estamos compartiendo está escrito en la Biblia. Escuchamos la palabra de Dios en reuniones durante la semana. La escuchamos por la radio, la escuchamos por la televisión, la bajamos de internet, se presenta en los grupos de WhatsApp, la leemos en libros, la estudiamos en nuestros devocionales. Pero es muy posible que no haya transformación ni haya crecimiento. Eso lo valorará cada uno. Cada uno evaluará, valorará y se hará un examen. Por eso dice la palabra de Dios: examínate a ti mismo. Porque no soy yo quien te tiene que examinar, te examina la palabra de Dios. Por eso dice que examínate a ti mismo. Cada uno tenemos que ver dónde empezamos, cuando empezamos a caminar con Cristo, y dónde estamos establecidos. Si realmente ha habido una transformación y si realmente hemos crecido. ¿Cuál es el crecimiento que tenemos que evaluar? ¿Cuánto conocemos? ¿Cuántos másteres tenemos? ¿Cuántos doctorados tenemos? La evaluación es cuánto hay de Cristo en mí. ¿Cuánto me parezco a Cristo? ¿Cuánto hay en mi vida de Cristo y cuánto hay de yo? Podemos encontrarnos en la triste condición de aquellos que caminaban en el tiempo de Jesús y que Jesús les decía en Mateo 13:13, dice: viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y la pregunta es: ¿tienen la culpa los maestros? ¿Tienen la culpa los predicadores? Puede ser. No voy a eximir mi responsabilidad. Es posible que la culpa pueda ser de los maestros, puede ser que sea de los predicadores, pero creo que es de sabios e importantes la autocrítica de que también puede ser culpa del que escucha. Es posible que pase como le pasaba a las personas que escuchaban a Jesús y que Jesús les decía: sois tardos para oír. Por lo tanto, si la palabra de Dios es tan importante, es tan relevante, es tan fundamental y es tan vital, creo que debemos seguir las instrucciones del apóstol Santiago, nos da en su carta. La predicación la he titulado Oír mucho, hablar poco y hacer. Y la palabra de Dios dice así:
sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Porque un hombre irado no es capaz de actuar conforme a la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda inmundicia y la maldad que sobreabunda, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, de manera que no os engañéis a vosotros mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino que la pone en práctica, este será bienaventurado en lo que hace. Señor, bendiga su palabra. Cada uno de los que estamos aquí, yo el primero, debemos ser cuidadosos con el fariseísmo de oír poco, hablar mucho y no hacer nada. La fórmula de Santiago es la contraria: oír mucho, hablar poco y hacer todo lo que Cristo nos manda. Y todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo, que ha entregado su vida a Cristo, que quiere caminar con Cristo, debería de saberlo. Sin embargo, hay algo natural en nosotros, que somos olvidadizos. Esa era la condición que Dios desde el principio mostró a su pueblo. Era un pueblo que era tardo para oír, era de dura cerviz, y rápidamente se olvidaban de las cosas que Dios había hecho y que se olvidaban de la palabra de Dios. Nosotros deberíamos de saber esto. Estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí conocemos este texto, lo hemos leído, lo llegamos a entender, pero creo que continuamente lo olvidamos. Lo que pasaba en ese momento en la iglesia era eso. No es que Santiago les está diciendo que no supieran lo que les estaba diciendo, sino que lo que les estaba queriendo mostrar es que lo habían olvidado, y por eso les dice: sabed esto, les vuelve a recordar. Y por eso él, cuando empieza la carta, le dice que tiene que ser pronto para oír. Jesús: todo hombre sea pronto para oír. Y Jesús dice: el que tiene oídos, que oiga, decía Jesús. Eso quiere decir que no es necesario para oír, no es exclusivamente tener oídos. Puedes tener oídos y no oír nada. Y no es porque tuvieras una deficiencia, sino, yo estoy seguro que te habrá pasado estar con una persona, poder estar 20 minutos hablando con ella y tener la sensación que no ha oído nada de lo que le has dicho. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me pasa mucho en consejería. Estás con personas, quieres hablarles, les hablas, y al final te das cuenta, se levantan y dicen: es que no me ha escuchado, no se ha enterado de nada de lo que le he dicho. Y esto es lo que le pasaba a la iglesia. A nosotros no, pero a la iglesia sí le pasaba. Es algo tan obvio. Estoy seguro que si tú lo analizas, dices que esto es obvio, ¿no? Es algo tan fundamental, pero es algo también que está muy pasado por alto. No le damos quizás la importancia que deberíamos dar. Es algo olvidado, es algo que lo tenemos ahí y no le damos la importancia que deberíamos tener. Todas las personas en mayor o menor grado necesitamos escuchar la amonestación de Santiago. Dios, desde el principio, conociendo a su pueblo, aún mejor que ellos mismos se conocían, cuando se relaciona con ellos, cuando llega y se presenta con ellos, les dice: Shema Israel, escucha Israel.
Él ya sabía cuál era el impedimento para que Dios pudiera hacer su obra en ellos. Shema Israel, escucha Israel. Y hoy sigue pasando. Para Santiago, oír significa atender, prestar atención. Prestar atención a lo que se nos dice. Oímos todo lo que suena. Escuchamos solamente aquello que atendemos. Hoy podremos estar aquí 45 o 50 minutos y habrás oído muchas cosas. Pero no se trata de lo que hayas oído, sino de aquello que hayas escuchado. Hablamos demasiado y nadie aprende nada hablando. Pero hablamos mucho. Y cuando hablamos mucho y no escuchamos nada, no aprendemos nada. Lo segundo que le dice es lento para hablar y lento para la ira. Y lo que Santiago quiere decir o enseñarnos no es que tenemos que hablar despacio. No es decir, no, tenemos que hablar despacio. No. No está hablando de eso. Sino que seamos lentos para comenzar a hablar. Pasa lo mismo con la ira. ¿Y por qué lo relaciona? ¿Por qué lo pone? Porque cuando se nos dicen cosas que no nos gustan, nos enfadamos. Por eso aquí él relaciona el lento para hablar con el lento para la ira. Digo, ¿qué tiene que ver la ira con esto, no? Y es que hay algo en nosotros que produce enfado, y es que cuando nos dicen cosas que no nos gustan. Cuando algo viene a decirnos y nosotros nos sentimos atacados, nos sentimos juzgados, nos sentimos confrontados de una manera desagradable, entonces nos enfadamos. Y tenemos que esforzarnos, ser lentos en dejar que nuestro espíritu se enoje. Eclesiastés 5 dice: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, que no saben que hacen mal. No te precipites con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Por qué pocas las palabras? Porque Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, y lo que Dios quiere hablarnos son las cosas del cielo, aquellas que no sabemos, que no conocemos y que necesitamos. Estamos en la tierra, vivimos en el mundo, pero Dios tiene palabras para nosotros que son palabras, que son instrucciones, que son vida, y son palabras que vienen del cielo y que en muchas ocasiones no se van a entender. Mira, es muy tendente, por lo menos esa es mi percepción en el ser humano, interrumpirnos en la conversación. A mí o sea, esté una persona hablando, que de repente salte otra y no deje terminar a esta y se ponga a hablar, y al final te levantas y dices, es imposible que haya atendido aquellas cosas, algo se le habrá olvidado. Pero nos suele pasar. Como ya sabemos lo que nos van a decir, pues nosotros salimos, nos adelantamos y no aprendemos nada y no atendemos, y se nos van a olvidar muchas cosas si no nos quedamos quietos y con una actitud de escuchar más que de hablar. Nos interrumpimos porque pensamos que ya sabemos lo que se nos va a decir. Interrumpimos porque no nos gusta lo que oímos. Interrumpimos porque no estamos de acuerdo con el mensaje. Pero fíjate,
el maná de Dios llegó a ser algo liviano para el pueblo. No querían comer. Eran como niños que cuando sus padres les ponen un plato de comida, a mí había comidas que yo pillaba los burros con mi madre con comidas concretas, ¿eh? Había algo que yo lo que era la coliflor, yo entraba en casa y me venía el tufo a coliflor, yo pillaba los burros que digo, yo no como, ¿por qué? Y cuando en el puchero le ponía moniato, que a mí me encantaba el puchero, me encanta el puchero, pues al ponerle el moniato, yo me pillaba unos mosquetes, porque endulzaba que a mí no me gustaba. Y me sentaba en la mesa y mi madre me ponía el plato y a veces se lo llevaba. Se enfadaba conmigo, pero se lo llevaba. Yo como ya, pues digo, ya sé, para que no coma, pataleo, me quita el plato. Dios no es así. El plato que Dios te ponga, te lo va a poner hoy. Si no te lo comes, te lo pondrá mañana. Si no te lo comes, te lo pondrá pasado. Y va a estar comiéndote el plato porque Dios no viene a malcriar a sus hijos. Dios viene a instruir a sus hijos. Dios viene con el propósito de que sean felices y que puedan vivir la plenitud de Cristo en sus vidas. Pero a veces nosotros nos sentamos, nos pasa como el pueblo de Israel, que llega delante de Dios y dices, estoy cansado del maná tío, esto no hay quien lo aguante. Y se olvidaron de lo más importante, que es lo que Dios había hecho. Y a veces nosotros tendemos a rechazar. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo te voy a hablar de mí. Yo en situaciones concretas de mi vida, donde Dios conocía, Dios sabía, yo he cogido la Biblia y la he cerrado porque no me gustaba nada lo que estaba escuchando. Me estaba condenando, me estaba juzgando, me sentía desnudo y huía de aquello que Dios me estaba mostrando. Pero es que quizás yo esperaba que eso desapareciera de la Biblia. Luego me di cuenta que es que estaba ahí cada día. Cada día. Mira, en la mesa de la celebración de la Pascua hay un ingrediente que puede ser muy desagradable. Yo lo puedo pensar, ¿no? Y puede ser muy desagradable el paladar. Pero, como todo lo que Dios pone en la mesa para que lo comamos, es beneficioso, porque Dios no nos va a dar nada que Él no sepa que sea bueno para nosotros. Y estoy hablando de las hierbas amargas. En la mesa de la Pascua, uno de los ingredientes eran las hierbas amargas. Y yo, mirando y viendo y buscando cuál era el propósito de las hierbas amargas, me encontré con esto. Las hierbas amargas favorecen la digestión. Además, también ayudan a absorber los nutrientes de manera más efectiva. Entre sus propiedades están su capacidad para evitar la retención de líquidos, para reducir gases e inflamación intestinal, así como fortalecer el sistema inmunitario. Puede que uno de sus principales beneficios es que mantienen nuestro hígado funcional, pues le ayudan a eliminar toxinas. Claro, y tú meditas un poco y profundizas en todo esto, y claro, las hierbas amargas dice que favorecen la digestión, y es que a veces, ¿sabéis qué pasa? Que estamos hartos de muchas cosas. De muchas cosas. Y no solamente espirituales, sino cosas de nuestro entorno. Estamos hartos, cansados, agotados. Por eso el Señor dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Ayuda a absorber los nutrientes de manera más efectiva. Quiere decir que a veces nos debilitamos y no estamos fortalecidos porque no comemos aquello que debemos. Entre sus propiedades está la capacidad para evitar la retención de líquidos. Mucha agua.
¿Sabes lo que hace la retención de líquidos? Se te hinchan los pies, los riñones marcan que los riñones no funcionan adecuadamente, y lo que hacen las hierbas amargas es ir ayudando a que vayamos sacando aquellos líquidos que hay dentro de nosotros, las gases, la inflamación intestinal, el sistema inmunitario. Lo tercero que dice Santiago es desechando toda inmundicia y toda maldad. La palabra desechando aquí es apotémeno, es griego, y está hablando de una acción puntual. Es algo que sugiere una decisión personal, algo que única y exclusivamente es personal, algo que solamente puedo hacer yo. No se trata de algo que se tiene que hacer en un concepto general, sino lo que está hablando es que soy yo el que tengo que tomar una decisión en cuanto a qué tengo que hacer. Sugiere la decisión de romper con todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Eso es algo que decido yo. Nadie más va a poder hacer lo que yo tengo que hacer. Nadie más va a poder hacer aquello que Dios me dice a mí que tengo que hacer. Por mucho que tú vengas y me digas aquellas cosas que Dios tiene para mí, o cómo piensa Dios de mí, o qué dice Dios de mí, o si yo me voy a ir al infierno o me voy a ir al cielo, pues eso es algo personal. No me basta que me lo digas tú. Soy yo el que tengo que tener el convencimiento, la seguridad de aquello que yo tengo que hacer. El apóstol Pablo compara esto que decía Santiago con la figura de despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo de justicia. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es nuestra mente, es incorporar en mi mente las cosas espirituales, y las incorporo yo. Tú no me las puedes meter con una jeringuilla, por mucho que quieras. Es personal. Y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Podemos llegar a sentirnos cómodos. Me ha pasado. Me llego a sentir cómodo con una vida cómoda, que no está dentro de los parámetros del Señor. Nos acomodamos a un estilo de vida que no agrada a Dios. Indiferentes, olvidando que Dios aborrece el pecado, que me ama de una manera incondicional, pero aborrece aquello que hago que no es agradable a Dios. Después de muchos años, yo no sé cómo estarás tú, pero hoy sigo dándome cuenta que me hace falta cambiar. Hoy sigo dándome cuenta que necesito en mi vida ir convirtiendo cosas. Necesito seguir convirtiéndome. Necesito caminar de esa manera que habla la palabra de Dios, que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento. Es como si ya hubiese terminado la carrera cuando entrego mi vida a Cristo y me voy dando cuenta que Él me conoce desde el vientre de mi madre, pero que hay cosas incluso que yo a lo mejor hasta hoy no soy consciente que las tengo. Y como el salmista tiene que orar de manera que dice: Señor, saca aquello que incluso está oculto. Y me doy cuenta que una de las maneras para seguir convirtiéndome es oír mucho, hablar poco y hacer todo lo que yo me digo. Y cuando es todo, es todo. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y esto es lo que sucedió
en el versículo anterior al que estamos compartiendo, que es el 18, dice: por su propia voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Es lo que hace Dios a través de su palabra, lo que ha hecho Dios con su palabra en ti y en mí. Es ese dijo Dios que hay en Génesis, y cómo cuando Dios decía las cosas se hablaba. Es curioso, me llama la atención, hermanos, cómo el universo se sometió a Dios, y los únicos que no se sometieron fueron Adán y Eva. Cómo todo el universo, ante la palabra de Dios, cuando Dios dijo, el universo movió, y al mover el universo se produjeron cosas preciosas, maravillosas, y las tinieblas se fueron y vino luz. Y aquellos que eran las criaturas de Dios, Adán y Eva, fueron los únicos dentro del Edén que no se sometieron a la palabra de Dios. Y mi lucha hoy, quizás después de tantos años en el Señor, es entender que debo seguir escuchando este mensaje de Santiago, porque todavía hay cosas dentro de mí que necesitan ser cambiadas. Porque en el momento que me llegue a creer que ya no tengo nada que cambiar, a partir de ese momento, no es que dejaré de crecer, es que menguaré. Todos los que estamos en este camino hemos escuchado la palabra de Dios. Amén. ¿Hay alguien aquí que pueda decir: yo no he escuchado la palabra de Dios? Hemos recibido muchas enseñanzas, repito, aquí, en internet, por televisión, por radio, pero es necesario que aceptemos y retengamos lo que es verdad. Pero somos nosotros los que decidimos si lo implantamos o no lo implantamos. Vamos a salir hoy de aquí. Nos iremos a nuestras casas. Habremos escuchado palabra de Dios, no refiriéndome a que, no mirándome a mí, sino que los textos están escritos en la Biblia, pero al final, quien va a decidir si lo implanto o no lo implanto, voy a ser yo. Yo puedo irme hoy, terminar, haber escuchado mucha palabra, pero no haberla recibido con mansedumbre, ni haberla implantado. Por lo tanto, pues saldré, si me voy así, saldré con más conocimiento, pero el conocimiento envanece. Jesús dijo de los líderes religiosos que intentaban matarlo: procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Estos líderes conocían sus Biblias mejor que nadie, pero la palabra de Dios no halló lugar en ellos. Y para que podamos disfrutar de aquello que Dios tiene para nosotros, después de comernos las hierbas amargas, dentro de todo el banquete que Él tiene, necesitamos dar lugar a la comida que Él ha presentado y tiene preparada para nosotros. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos dirige, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos convierte en nuevas criaturas. Pero esto solamente se logra si tenemos la disposición de aceptar y dar cabida voluntariamente a lo que Dios me dice. Soy yo el que decido si la implanto o no la implanto. Santiago presenta la disposición con que se ha de recibir, y es una cualidad que Jesús mismo dijo que teníamos que aprender de Él, y es mansedumbre, sumisión, humildad. Ese reconocernos que necesitamos negarnos, que necesito comerme eso aunque no me guste, aunque sea algo
necesito con mansedumbre comerme el plato. Pero Dios no pide que te lo tengas que comer en 5 minutos, igual necesitas todo el día, pero cómetelo. La conversión a Dios no es instantánea. No hay nadie que entregue su vida a Cristo y sea transformado, dada la vuelta como un calcetín en 3 segundos. La conversión a Cristo es un proceso hasta que Cristo venga. Pero para que se produzca esa conversión es necesario que mientras que Cristo venga comamos, porque si no comemos nos morimos. Y en ese proceso de ir alimentándonos, de ir implantando, de ir haciendo, se va a producir el milagro de poder llegar a ser aquello que ni tú te imaginas que podías llegar a ser. Una vez hemos oído, una vez hemos desechado, una vez hemos recibido la palabra, queda lo más importante: ser hacedor de la palabra. Santiago aquí comienza con un pero. Pero, después de decirles que tenían que oír mucho, que tenían que hablar poco, que tenían que desechar, que tenían que implantar, luego empieza con un pero. ¿Sabes lo que significa pero? Siempre es, cuando tú dices pero, no, está claro, pero indica un cambio. O sea, lo que les está diciendo es, todo esto está claro, pero tenéis que cambiar algo. Ese pero lo que les está diciendo a la iglesia es: oís, habláis, incluso podéis llegar a implantar, la recibís con mansedumbre, pero queda, hay que hacer algo que no se está haciendo. Y a todos nos falta escuchar esta amonestación de Santiago. De nada sirve la teología si no se practica en la acción. Santiago explica esta enseñanza por medio de una bella ilustración, y es del hombre que se mira al espejo, pero se marcha enseguida, descuida aquello que ha visto en su rostro. ¿Te ha pasado nunca? Que has ido a la palabra de Dios y te has visto feo, pero feo, y has roto el espejo y has hecho así. Yo lo he hecho. Antes de inventarse los espejos, ¿sabes dónde se veían las personas? En el agua. ¿Sabes lo que significa el agua en la Biblia? Su palabra. El agua representa la palabra de Dios. Pero para que la palabra surta efecto, es necesario que uno vea en ella su propio rostro y no el del vecino. La palabra, el espejo, es para que yo vea mi rostro, no para que yo se lo lleve al vecino y diga: mira tu rostro. La palabra es para que yo vea mi rostro. Y después de ver mi rostro, me tengo que parar. Necesito reflexionar y decido si quito las manchas, si rectifico las deformaciones de lo que la palabra, de lo que el espejo me ha mostrado. Hay un pasaje impresionante, conocéis la historia de Natán y de David, ¿verdad? Llega Natán y le habla de la historia de una corderita. Y David se indigna y le dice al profeta: ¿quién es ese? ¿Cómo ha hecho esto? Y Natán le dice: tú eres ese hombre. Eso hizo que David confesara su pecado y se arrepintiera.
Y el espejo de la palabra de Dios va a realizar un examen a nuestra vida. Y la palabra de Dios nos va a decir a cada uno de nosotros: tú eres ese hombre. El ejemplo de Santiago es contundente. Es absoluto. Es como es. Nada y de nada sirve mirarnos al espejo, nuestro rostro natural, si no nos ponemos manos a la obra. Si no nos miramos al espejo y procuramos, intentamos arreglarnos un poco. Nos miramos en el espejo y vemos aquellas cosas que necesitamos cambiar, estamos despeinados, estamos desaliñados, estamos sucios, y nos miramos, y ni cogemos el peine, ni cogemos el agua, nos vamos, y como el espejo se queda allí, caminamos, y al poco tiempo nos olvidamos de cuál es nuestra realidad. La palabra de Dios es como un espejo en la que todos nos miramos, o deberíamos mirar. Y no nos miramos solo para compadecernos de nuestras fealdades, porque Dios te ama, aun siendo feo como eres. Sino que nos miramos porque aquel que nos ama, como nosotros también le amamos, queremos arreglarnos para Él. Pero lo más fuerte, y no tanto fuerte, sino necio, es que dice que aquel que oye, que habla poco y no hace, se engaña a sí mismo. No hay otra víctima que yo mismo, si ante la palabra y ante el obrar de Dios yo no hago nada. El único que se engaña soy yo mismo. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino que la pone en práctica, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. ¿Es cierto? ¿Quién dice? Este ser bienaventurado, sabéis que es la bendición máxima, es aquella expresión de máxima bendición para el ser humano. Y esa bendición para el ser humano está detrás de una premisa, es una promesa en la que está presentada para aquellos que la ponen en práctica. Y observemos para quién es la promesa de bendición en este máximo valor. Quien presta atención a la palabra de Dios, que es perfecta. Quien digiere la palabra y no la vomita. Y quien es un eficaz hacedor de la palabra. Génesis empieza con la palabra. El Nuevo Testamento empieza con la palabra. Y Apocalipsis termina con la palabra. Y un poco muy parecido a Santiago, cuando en Apocalipsis ya terminando dice: vengo pronto. Bienaventurado el que pone en práctica las palabras de este libro. Vamos a ver, vamos a ponernos en pie. Quisiera pedirle al grupo de alabanza que pasara a mostrar. Y mientras estás ahí, ¿qué vas a hacer con la palabra? ¿Has oído? ¿O has escuchado? Una vez entiendas si has oído o has escuchado, el siguiente paso es: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a desechar aquellas cosas que la palabra de Dios te dice? ¿Vas a desechar aquellas cosas todavía de la naturaleza, por aquellas conductas que afean
lo que Dios quiere hacer en nosotros? ¿Vas a salir por esa puerta implantando la palabra que has escuchado? ¿O lo vas a dejar pasar? Y lo más importante, ¿quieres tomar la decisión delante de Dios de poner en práctica, de ser hacedor de aquello que Dios te diga? Es difícil, hermano. Es muy difícil poner en práctica aquello que Dios nos dice. Pero Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Las hierbas amargas son desagradables. Pero si hoy el Señor ha puesto un plato de hierbas amargas, comámoslas, porque el beneficio se va a producir. Yo quisiera que en este tiempo que tenemos para despedirnos y para alabar al Señor, sobre todo puedas meditar en lo que has oído y tomes una decisión delante del Señor.